sean las mismas, por ejemplo, bueno, el Z va a poder variar, o Y es el que va a variar aquí, no sé. O sea, que esto sea completamente, que esté completamente alineado, ¿no? Que se vaya recto. ¿Sí? Y luego, ese haz que viene a través de generando este optical path 1, lo que va a hacer es que va a pegar en este elemento óptico que es un espejo 1, y el que va a estar a 45 grados, y me va a mover la trayectoria del haz y generar otro camino óptico, ¿no? Otro optical path 2, decíamos. ¿Sí? Vamos a poner un espejo más, vamos a llamarle espejo 2, igual a 45 grados, ¿verdad? Y me va a volver a mover mi trayectoria. Ahí está. ¿Sí? Y aquí vamos a poner un stop. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica se llama alineación. Esta práctica nos sirve a todos los que se van a dedicar en óptica y a este curso en particular, ¿verdad? Para que ustedes tengan de manera inicial un setup, ¿sí?, experimental completamente alineado y listo para hacer sus otras prácticas. ¿De acuerdo? Les decía que si ustedes pusieran cualquier elemento óptico en cualquiera de los optical paths, este es el tercero, en cualquiera de las trayectorias ópticas, y si está inicialmente mal alineado, por ejemplo, que vaya hacia abajo el haz, que vaya hacia arriba o que vaya hacia los lados, ¿sí?, eso va a generar irregularidades o imperfecciones en algo que quieran medir sobre este sistema que pusieron aquí, que pusieron acá y que pusieron acá. Entonces es fundamental que sus sistemas, su arreglo experimental inicial esté completamente bien alineado, ¿sí? ¿Cómo lo alineamos? Decíamos, ¿no? Muy bien, lo alineábamos. ¿Me puedes pasar ahí donde está mi computadora? Creo que tengo los plumones. ¿Sí? Eso, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo lo alineábamos? Entonces, vamos a suponer que tenemos el láser así. Este es el láser. El láser descansa, ¿verdad?, sobre una plataforma a la cual vamos a llamar mesa óptica. ¿Sí? Normalmente hay diferentes tamaños y espesores y pesos, ¿verdad?, también de mesas ópticas que tienen un peso diferente. Esta de acá es una mesa óptica, ¿sí? Se puede notar porque en principio debería estar completamente rectificada, ¿verdad? Completamente, todos los tornillos que tiene ahí deberían de estar completamente bien alineados, paralelos entre sí o perpendiculares respecto a las líneas que estén siguiendo, espaciados igualmente, y deberían de ser de un solo tamaño, ¿sí? Entonces esa es la mesa óptica, ¿verdad? Y este que está aquí va a ser nuestro primer camino óptico, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es que debemos de asegurar que esta altura, ¿sí?, H, ¿verdad?, esta altura H sea la misma conforme el haz se propaga a lo largo de la mesa óptica. Nuestro sistema láser es un sistema que está allá, ¿ya lo vieron? Ya lo conocen, ¿verdad? Entonces ese haz debería de seguir una de estas líneas de la mesa óptica, por ejemplo, ¿verdad? Puede seguir un buen marco de referencia, puede servir para eso. Debería de seguir este marco de referencia, esa línea, y en cualquier punto respecto a la mesa óptica debería de ser siempre la misma distancia, ¿sí? O sea, si yo estoy midiendo esta distancia, que es la trayectoria del haz y que es uno de los bordes de la mesa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Debería de ser siempre el mismo y debería estar siempre a la misma altura, ¿sí? O sea, mi haz, por ejemplo, debería ser siempre en esta línea, es un ejemplo, ¿no? Y siempre debería estar a la misma altura. Entonces necesitan un sistema que los vaya guiando en la altura, y el sistema que los va a ir guiando respecto al plano XY, pues va a ser uno de los propios ejes de la mesa, ¿sí? Muy bien. Entonces para eso vamos a usar un iris
¿sí? Para eso vamos a usar un iris. Un iris es como un elemento mecánico que tiene un orificio, ¿sí? O puede tener una rendijita. Entonces por ese iris siempre va a estar a la misma altura y lo podemos ir poniendo siempre a esta distancia fija, ¿sí? Entonces si el haz va a ir completamente recto, el haz siempre debería pasar por el iris, por el orificio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces así generan el primer camino óptico 1. Una vez que se aseguran que este camino óptico 1 está completamente bien alineado, lo que voy a hacer es que voy a venir con mi espejo, ¿sí? Y para asegurarme que mi espejo es perpendicular a la trayectoria de este primer camino óptico, ¿qué debo de hacer, Dios? ¿Medirlo? Primero, tratar más o menos, a grosso modo, tratar de ponerlo a la altura del iris, Ah, ok. ¿verdad? Pero luego hacíamos algo adicional para asegurar que esta superficie del espejo era completamente perpendicular a esta trayectoria. ¿Cómo sugeríamos eso? Lo ¿Se acuerdan? poníamos transversal y teníamos que ver que pegara... Perpendicular, Sí. ¿sí? Exactamente. Lo poníamos perpendicular y si esta es la salida del láser, por ejemplo, aquí está el spot de salida, por ejemplo, este es el spot de salida. El reflejo, con que lo pongan a un ladito del spot de salida del láser, ¿sí? Nos asegurábamos que la altura al menos estaba bien, ¿sí? Muy bien. Las monturas del espejo, ahorita las vamos a ver, son tales que tienen 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, esos 2 grados de libertad se utilizan para cosas finas. Por ejemplo, si mi haz está ligeramente aquí abajo, pues con eso lo regreso acá arriba, ¿no? Eso es un movimiento fino, no se utiliza para hacer movimientos burdos, o sea, grandes, largos, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que aseguremos que el haz, o que la superficie del espejo, perdón, esté perpendicular al haz que se propaga en el camino óptico 1 de esta manera y de esta manera, entonces sí yo puedo ya rotar 45 grados el espejo y este ángulo es de 90 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ustedes eligen una línea de la mesa óptica y entonces es como si viniera con esta línea, pongo el espejo así como está mi tenis y debería irse, ¿cuál es? Hacia Domingo. Nicolás. Hacia Nico, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Y aseguramos la siguiente camino óptico 2, al menos la altura, pero no hemos asegurado este movimiento, ¿no? En este plano, ¿de acuerdo? Entonces este movimiento en este plano se asegura de la misma manera que lo hicimos para el camino óptico 1. Utilizamos nuestro iris y lo vamos, supongan que mi plumón es mi iris y lo voy poniendo a lo largo de todo este camino óptico 2, siempre siguiendo una línea de referencia que lo marcan la mesa óptica, y la altura siempre va a ser igual a la inicial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí van a tener entonces su siguiente camino óptico 2, a la misma altura, ¿verdad? Y completamente recto. Muy bien. El procedimiento para poner el segundo espejo es el mismo que se hizo para el primer espejo. Lo que hacemos de manera inicial es que aseguramos que este espejo sea, ¿qué dice? Perpendicular, ¿verdad? sí. Perpendicular a la trayectoria ahora del camino óptico 2. Y esa trayectoria, si es completamente perpendicular, vean, el haz, si yo lo pongo aquí el espejo, el haz va a regresar, va a pegar en este espejo, va a regresar y se va a poner aquí un ladito, si está a la altura correcta, si es completamente perpendicular, ¿sí? Cuando yo logre ver este puntito del haz reflejado, este es el haz reflejado, ¿no? ¿Sí? Cuando yo logre ver ese puntito en el haz reflejado en la
en la salida del láser, ¿verdad? Y a la altura de este spot de salida, entonces puedo asegurar que mi segundo espejo también está alineado, ¿sí? Pero si inicialmente su primer espejo tenía errores en la altura, pues entonces ese error se va a seguir propagando y se va a hacer cada vez más y más grande en términos de alineación para el segundo espejo. Y si uno pone otro tercer espejo, y si ahora este tiene un error y este tiene otro error, y así se lo van a ir llevando el error. ¿Sí? Muy bien, entonces este debería estar bien alineado. Bueno, primero este debería estar bien alineado, luego el espejo, luego el otro espejo. Una vez que lo tienen completamente perpendicular a la trayectoria del camino óptico 2, pues lo roto 45 grados y genero este ángulo de 90. Si el haz inicial de salida del láser sale hacia mí, viene hacia mí, ¿verdad? El primer espejo lo manda hacia Nico y el segundo espejo lo va a mandar hacia Isaac, ¿sí? ¿O Domingo? Aarón, hacia Aarón, ¿sí? Entonces, ahí en Aarón voy a poner un stop, ¿sí? Ahorita les digo qué utilizamos para stop. La altura, esta ya va a estar asegurada al hacer este procedimiento de un haz perpendicular a la trayectoria del camino óptico 2. Sin embargo, para asegurar la direccionalidad de ese nuevo haz que sale del camino del espejo 2, ¿verdad? O que viene del espejo 2, ¿sí? Pues otra vez está en juego este plano, ¿no? ¿De acuerdo? Y para eso utilizo otra vez este iris y voy trazando la trayectoria con el iris, siguiendo una de estas líneas de referencia, y la altura del iris nunca la moví. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Ese es lo primero que se tiene que hacer con este setup. Les decía que en su práctica, este es un láser de helio neón. Este láser de helio neón es el helio neón es el gas o medio activo. ¿Sí? Un sistema láser, les decía a grosso modo, ¿alguien me puede decir cuáles son los tres componentes de un sistema láser de manera general? ¿Se acuerdan? Luz de bombeo, Es el bombeo, el medio activo y la cavidad. el medio activo, exactamente. Y la cavidad óptica, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿eh? El gas de helio neón es el medio activo. El bombeo era parte de la investigación de la práctica. Les decía que puede ser una descarga eléctrica o puede ser un flachazos de lámpara, ¿verdad? Entonces esto, cuando hablen de láser en la práctica, en materias sin métodos o en materiales sin métodos, ¿verdad? Necesitan decir brevemente cómo, bueno, primero, cuál es el láser, cuál es su medio activo, cómo está bombeado y referenciar un poco a él, ¿no? Muy bien. Su cavidad óptica, si quieren no indaguen mucho en esto, entonces esto omitámoslo. Simplemente lo que hay que saber es lo siguiente. Un sistema láser puede tener o puede estar representado también por dos espejos. Este es el medio activo, ¿sí? Y tiene, supongamos que tiene otra, bueno, el bombeo puede ser luz, una descarga eléctrica, les decía, ¿sí? Y puede ser lámpara, ¿verdad? Por lámpara, ¿verdad? Entonces supongan que aquí tiene luz, ¿sí? Que excita a su medio activo. Una de las propiedades del medio activo es que esta luz a cierta frecuencia dada excita una de las transiciones en los niveles de energía o en el diagrama de energía, ¿verdad? De este medio activo, y lo que haces es que consigues inversión de población, y acá hay absorción de estados excitados, y estos estados excitados, perdón, hay emisión estimulada, porque vuelve a haber absorción aquí, pero la manda hacia abajo, ¿no? Muy bien. O pueden venir otra vez esta absorción para acá y luego tienes esta transición. Esta transición, cualquiera de las dos que venga, hay una emisión, ¿sí? Pongan que acá es 1, hay una emisión, ¿de acuerdo? Normalmente en términos de energía, este es menor energéticamente que este, normalmente. Para que este sea mayor energéticamente se requieren
otros procesos, ¿no? Adicionales o considerar otra fenomenología. Muy bien, esta luz que sale del medio activo rebota en este primer espejo, regresa, y así constantemente está excitando el medio activo y con ello estamos emitiendo luz, por ejemplo, por un proceso de fluorescencia, ¿sí? Y la peculiaridad, o lo que generalmente se dice pedagógicamente de las cavidades láser, es que este espejo puede ser 100% reflector y este otro espejo puede ser 98%, 95% reflector, y eventualmente la luz que está resonando en la cavidad sale, ¿sí? Y esa es mi emisión. ¿Sí? Muy bien. No, los materiales no emiten una sola luz, por ejemplo, ¿no? Sino que emiten un rango de frecuencias características. Y quizá además este láser que tenemos ahí comercial, ¿verdad? Helio neón, tiene un sistema óptico adicional compuesto por rejillas quizá, o compuesto por filtros pasabanda, ¿no? Y nos deja tener de él solo la transición en el rojo. Es un láser que emite aproximadamente en 632, 633 nanómetros. Ya sabemos en qué posición es ese, ya sabemos qué color más o menos puede ser ese, ¿verdad? Muy bien. Una de las primeras, una de las segundas prácticas, o otra práctica adicional, es que esta respuesta en emisión la tenemos que medir. Y la vamos a medir con un espectrómetro. ¿Sí? O un analizador de espectros. ¿De acuerdo? El analizador de espectros es un Ocean Optics. ¿Sí? Y tiene una resolución proporcional a un nanómetro. Ahí está. ¿Sí? O sea, si nuestra emisión, vamos a ver el láser, su emisión, algo de lo que podíamos esperar ver, ¿no? Ustedes tienen en lambda y en amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, si el láser emite en 632, 633 nanómetros, yo esperaría que su emisión fuera así. Este es emisión. ¿Sí? Esto, les recuerdo, son sus 400 nanómetros a los que siempre vamos a trabajar y a los que vamos a conocer como el visible. Y quizá por acá estén los 900 nanómetros, que es un rojo ligeramente lejano. ¿Sí? Este que está aquí va a ser mi lambda 0, que va a ser aproximadamente 633 nanómetros, que es la longitud de onda de emisión. Y este plumón representa bastante bien que es un color rojo. ¿Sí? Muy bien. Una de las características que hay que medir de ese láser, por ejemplo, un fabricante profesional, ¿verdad? Adecuado, una compañía con gran prestigio, por ejemplo, que puede ser la que fabricó ese helio neón, nos puede decir dentro de su datasheet o de su hoja técnica esta longitud de onda, este lambda máximo, nos puede decir este ancho, FWHM, que es el Foot Width Half máximo, ¿sí? Y qué otra cosa nos puede decir, pues entre ellos la potencia de salida o la intensidad de salida y el diámetro del spot. Por ejemplo, este en watts o en miliwatts y el spot en micrómetros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que hacer en esta práctica es pues tratar de encontrar ese datasheet del fabricante, medir el spot, por ejemplo aquí, a la salida, y compararlo con el spot que nos da el fabricante. Medir el espectro de emisión aquí a la salida y compararlo, la longitud de onda central, ¿verdad?, que estamos midiendo respecto a lo que nos da el fabricante. El fabricante nos va a dar un ancho en su hoja técnica, comparar este ancho que se dibuja en nuestro análisis del espectro, ¿verdad?, y compararlo con el del fabricante.
¿Sí? Todo eso les va a permitir a ustedes discutir un poquito más en materiales y métodos o cuando estén presentando, ¿verdad?, el espectro en el desarrollo de la práctica sobre el láser. Ahí solamente estamos discutiendo del láser, fíjense. ¿Sí? Muy bien. Luego viene el spot. Este spot le decía que también lo podemos medir. Lo vamos a medir en este punto, lo vamos a medir en alguna parte de la trayectoria del camino óptico 2 y lo vamos a medir en alguna parte de la trayectoria del camino óptico 3. Hay tres formas de medir el haz, bueno, que ahorita podemos discutir, ¿no? Una es por un vernier, ¿no? Simplemente. Uno agarra un vernier, ve que pegue el haz en la regla graduada, ¿verdad? Y lo mides así de simple. ¿Cuál era el problema de eso, Aaron? ¿Cuál les decía que era el problema de eso? ¿Alguien se acuerda? Cuando pegaba como que se hacía más grande. Ah, ese fenómeno, ¿cómo se...? No Cuando el recuerdo haz muy- pega en una superficie, además, por ejemplo, si es en esta, pues se refleja, ¿verdad? Si es en el vidrio, se refleja. Pero cuando llega a la superficie, ¿sí?, hay esparcimiento, hay scattering. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta medición será una medición con mucho error, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando el haz llega, por ejemplo, me pega aquí a mi playera, con mi camisa, ligeramente lo voy a ver más grande de lo que es, porque aquí hubo un proceso de esparcimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues esto lo voy a hacer y es el más simple. El segundo es voy a utilizar el método de la navaja. ¿Sí? Y el método de la navaja consiste voy a utilizar este que está aquí, este diagrama otra vez, y consiste en poner una navaja que hay que ir metiendo al haz o sacando del haz. ¿Sí? Y acá tiene un detector óptico conectado a un osciloscopio. Este láser, además, es un láser continuo, CW, Continuous Wavelength, ¿sí? Y significa que si su potencia de salida es constante, ¿sí?, y tiene un sistema de enfriamiento además adicional que le permita a esto gran estabilidad, lo que va a ver el osciloscopio a partir de haberle conectado un fotodetector y este está recibiendo el impulso del láser, el haz láser, ¿verdad? ¿Qué va a haber? ¿Una señal de qué? Una señal. Primero va a haber un impulso en su señal, en su voltaje, ¿verdad?, registrado, y luego lo va a mantener constante en el tiempo, que es lo que hacen los osciloscopios, ¿no? ¿Sí? Primero va a haber un impulso y luego lo mantiene constante. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es constante, la potencia de salida, ¿sí?, por ejemplo, ustedes van a tener un voltaje, una señal de voltaje registrada, ¿verdad?, constante, y si eventualmente la navaja va penetrando en el haz, ¿sí?, supongan que el haz se ve de esta forma y que su navaja hace eso en una Z1, hace esto otro en un Z2, hace esto otro en un Z3 y así hasta que cubre completamente su haz. ¿De acuerdo? Conforme la navaja vaya penetrando, ¿sí?, van a ver cómo la intensidad en voltaje que está registrando el fotodetector y con él el osciloscopio va a ir disminuyendo. Entonces yo puedo poner unos promedios en el osciloscopio e ir haciendo una tablita, ¿sí?, e ir haciendo una tablita de posición respecto a amplitud o a voltaje, ¿no? ¿De acuerdo?
Y entonces tendría yo que dibujar, en principio, si mi spot está completamente de lleno, ¿verdad? Llegando al fotodetector, es una amplitud máxima, ¿cierto, Nico? ¿Cierto? Si mi spot llega completamente a mi fotodetector, este registra una amplitud máxima, si no hay nada que lo obture. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí registra una amplitud máxima y conforme, esto es Z, conforme voy bajando, voy penetrando en Z, ¿sí? El spot decae de esta manera. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de gráficos que yo quiero. Muy bien. Si ustedes revisaron la clase, y ya la tomamos también, ya la dimos, sobre haz gaussiano, pues esta sería como la otra parte del haz gaussiano, ¿no? Algo así, ¿no? Se puede hacer mejor, pero... ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Eso qué significa? Que en realidad esta propagación del haz, por cualquiera de los tres caminos que yo agarre, va a ser una propagación de este tipo. ¿Sí? Va a ser una propagación de este tipo. Igual, bajo las mismas características. ¿Sí? Es un haz con características gaussianas. ¿Sí? Y de ese haz con características gaussianas, supongamos que pongo un elemento. ¿De qué tipo tenía que ser la lente? ¿Qué geometría debería de tener? ¿Cilíndrica o esférica? Les decía normalmente. Esférica. ¿Sí? Pongo que tengo un frente de onda plana, llega una lente esférica, y lo que va a hacer, bueno, negativa, y lo que va a hacer es que va a ir abriendo esta cosa así. ¿Sí? Entonces, tiene esto así, y lo va abriendo, ¿verdad? ¿Sí? Esto puede ser un ángulo teta de la clase, les decía, ¿verdad? Y esto inicialmente de acá lo voy a hacer como omega 0, y este va a ser mi radio de ese spot. ¿Sí? Medido en donde la curva decae 1 sobre ¿qué? ¿Sobre algo? No. ¿Tú lo tienes, Jos? Nomás tengo un nanómetro que es el... No, ese es el ancho. No, ese es el... 1 sobre el cuadrado, ¿no? Este es el sistema láser, ¿verdad? Este es el láser que les decía que es un helio neón. ¿Sí? De hecho pueden venir acá, por favor. Tiene algunas características, algunas especificaciones aquí. Por ejemplo, una de ellas es que es 633 nanómetros, es el rojo que yo decía, ¿no? Y tiene la intensidad de salida que son 20 miliwatts, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y bueno, ya te da es la compañía que nos decía Isaac, ¿verdad, Isaac? Sí. ¿Sí? Bueno, este sistema me imagino que alimenta, es lo que tienen que decirme, si alimenta una lámpara o se alimenta a algo que va a tener una descarga, y este es su sistema de alimentación. Se conecta de esta forma, miren, vean cómo son dos puntitas, una más larga que la otra, y ahí está. Lo encendemos, por favor. Bueno, está bien. Ok. Antes de encenderlo, voy a fijarme que su salida esté cerrada. Por favor. Aquí dice open y por acá obviamente decir close. ¿Sí? Entonces, ¿lo encendemos? ¿Es el botón? No, es la llave. Pero antes hay que poner un stop, ¿no? Ahorita no está, no importa, ahorita no va a salir, ¿no? ¿Sí? Bueno, como no hay nada, ¿no? Y aquí sí. Ponemos el stop, lo ponemos este iris, ¿no? Que lo vamos a hacer. Ok, entonces, como ya está alineado y esta montura tiene un error aquí, no pudimos encontrar el tornillo, lo voy a detener con mucho cuidado y voy a abrir la caída. Ahí está el láser, ¿no? Esta es la misión. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, vean, allá va, ¿no?
en principio esa altura que está hasta allá, y el spot se ve mucho más grande que aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces obviamente debe tener un grado de ir divergiendo, ¿verdad? Un grado de teta que está ahí, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, si esto está completamente alineado, este es mi eje óptico, por ejemplo, les decía, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si yo centro este aquí, en este caso es acá, igual ya lo movieron, no lo sé. Esta es la altura, ¿no? Voy a fijarme primero en la altura. Si este iris, este es un iris, ¿verdad? Ya se ve que este es un iris, ¿verdad? Este iris en principio marca el nivel de altura del haz. Si yo pongo el iris allá, independientemente, y bueno, trato de seguir la trayectoria del haz, la altura debería ser la misma. ¿Sí? Venga por acá, por favor. Y efectivamente el haz va divergiendo, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Y la altura es la misma, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, yo no lo he movido el iris para arriba o para abajo, la altura es la misma. Entonces, si algo hicieron bien en la clase pasada, es alinear la altura, establecer la altura de este haz, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver la posición, o sea, en este plano voy a verlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, más o menos yo lo puedo centrar, está ligeramente hacia adentro. ¿Sí pueden venir, por favor, y ver? Este cilindrito, que es el portavástagos, ¿sí? Si yo lo centro, vean, está ligeramente, no en el centro del cilindro, está un poquito hacia acá, ¿no? Sí, entonces, pero está en el 1, 2, 3, 4. Hay que llevarlo hasta allá y ver, por ejemplo, sí, en el 1, 2, 3, 4 y ligeramente afuera del eje del cilindro. A ver cómo lo ven aquí ustedes. Por eso el cilindro inicialmente hay que ponerlo en el centro, ¿no? O sea, identifican el eje del cilindro y el eje del cilindro lo centran aquí, ¿no? O acá donde vayan a trabajar. Pues yo, para esta práctica, diría que está alineado. ¿Sí? Aunque ligeramente creo que el spot viene hacia acá. ¿Sí? Ligeramente se va abriendo hacia acá. Y, o sea, si yo camino, en realidad no voy a ir caminando recto, voy caminando hacia mi izquierda. Así va el spot. Pero la altura va bien, o sea, lo va manteniendo la altura correctamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues bueno, hay que apagar el láser, por favor. Primero, exacto. No, primero lo cerramos. No, se pone aquí y luego sin ejercer mucha fuerza tratas de... ¿sí? Ahí está. Y luego el switch y podemos dejarlo conectado, ¿verdad? Entonces, ya vieron que sí se puede, ¿verdad? Y ya vieron cómo. Este es un nivel que pueden utilizar, por ejemplo, para basarse y alinear ese haz. ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? Muy bien. Es todo suyo. Ahí está el stop y aquí está el iris. Hay que dejar las libretas allá, por favor. ¿Sí? ¿Quién ganó? Hay que ir por tus guantes. ¿Sí? Muy bien. Y hay que ayudarle a los demás. ¿De acuerdo? Creo que esta altura está fija. Esta no la moví, así que si quieren no la muevan. Solo moví esta y obviamente pues hay que manipularlo. Hay que manipularlo bien. Primero hay que tratar de, por ejemplo, una de las cosas iniciales que pueden hacer es poner este iris hasta allá, en el 1, 2, 3, 4 centrado. Tenemos ¿Sí? un vernier. No, la altura la marca el iris y el nivel.
¿Sí? Sí. Muy bien. Solo lo detienen aquí, por favor, Isaac. No me dejes caer. Acuérdate que esta parte está suelta, ¿no? Aunque ya está fijo aquí. Sale, tenemos poco tiempo, ¿eh? Órale. Pues primero tornillo de cara abajo y ahorita le vas a poner la altura, ¿no? Igual esto lo dejamos como ese, ¿no? Sí. Porque es o sea, estos sí los tornillos. Y ya con eso nos vamos también. Les decía que una de las primeras cosas que pueden hacer es poner el iris allá, ¿no? En el extremo. Y más o menos cuando crean que con el nivel ya está fijo y a la altura y más o menos como que lo orientaron, pues lo encienden, ponen el iris allá y tratan de darle allá primero, ¿no? Ok. Entonces, primero para acá, ¿verdad? Entonces, Entonces le ponemos el nivel, ¿no? con este, ¿no? Más bien, sí. Ahí, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, estoy aquí, ¿eh? Gracias. Ahí. ¿Este es el filo o...? Ayer se fue la luz y no sé si fue desde ayer, hoy en la mañana me hizo macho y la simulación pues se paró. Entonces ahorita la volví a correr. ¿Cuántos puntos le dio? 200 puntos. ¿La altura tenías? No, 100 puntos. Y no lo resolvió. No, pues es que no entonces espero que con eso, es más o menos lo que le daba yo, .005. ¿Y las dimensiones son similares? O Sí. sea, pues eso depende de la geometría, ¿no? O sea, de la longitud que tengan las cosas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero Porque si le dices que la entrada es por acá y por acá, y estas entradas están muy, muy largas, pues sí, exacto. No, pero sí es más o menos parecido a lo que no lo apretamos un poco más corto. Y este canal es muy delgado, pero no tendría que haber un problema Ahora sí. con aquí. Entonces, todas las dos de ellas están. Todavía está Nada más es cosa de que jale y listo. No, pues muy bien. ¿Ah? Sí. Esperemos. Pues ajusta el vástago, ¿no? ¿Necesitan ayuda? Bueno, El vástago sí se aprieta más, ¿verdad? El vástago, por eso tienen el vástago se aprieta con el tornillo que tiene el portavástago, ¿no? Ajá. Entonces primero es manual y si sigue moviéndose es que pues no lo han fijado, ¿no? O aquel. ¿Sí? Y todo lo que hagan acá, esto no debe estar fuera de la mesa, elijan hacia adentro, ¿no? Ah, ok. Y yo diría que o sea, primero aseguren la altura y después fijen. Y así como tú lo tienes, Isaac, déjenlo. Otra vez, enciéndanlo, pongan el iris hacia allá y más o menos traten de alinearlo, porque yo lo veo hacia abajo, ¿no? Primero. ¿Sí? Esto es a lo último. Al menos este es a lo último. Ok. ¿Sí? Entonces... Bueno. Pues no pasan por aquí. Están los dulces. ¿Sí? Una vez que más o menos tengan la altura con el nivel, pues pueden encender el haz, otra vez les decía, y ya lo direccionan y ahí se queda Isaac, ¿verdad? Fijo. Sí. Mientras Aarón, ¿sí, verdad? Pues haces todos los ajustes, Aarón, ¿no? Ok. Pero con lo que se tiene que estar jugando es con estos de aquí. Más que nada. La altura, una vez que consigan que el nivel esté
marcando correctamente, pues ya está, ¿no? Ese es. Lo que tú moviste ahí, mueve la altura, ¿no? Ajá. Pongan el nivel, si ya está a la altura, fíjalo, apriétalo con el desarmador y ya quedó. Y ahora ya nada más lo que tiene que hacer Isaac es dirigirlo. Ok. Entonces, inclina otro poquito para acá abajo. No, para acá. Ándale. Ahí lo fijas entonces, Aaron, con la mano, y luego tienes el desarmador. ¿Sí? Entonces si quieres, ¿cuál es tu nombre, perdón? Héctor. Héctor, agarra el desarmador y fíjalo ahora, mira. Y ahí abajo. Acá esto, como acá. Dale vuelta hacia tu derecha, ¿verdad? Dale, Héctor. Ahí quedó, ¿verdad? ¿Sí? ¿El otro ya está fijo, Héctor? ¿También, abajo? No, no. Este de acá. De hecho, Es el ese... que vamos a mover para allá. Ahí está. Entonces, ese... No esto, ¿no? Este. ¿Este ya está fijo? No, ese no. Pues apriétalo, entonces. Ese movió la burbuja. No, sí está fijo. Entonces. Ok, sí está fijo. Muy bien, entonces, No sé si se mueve la... es que si se dan cuenta, al momento, mira, suéltalo, Isaac. Al momento ya de apretarlos, ¿pero viste? Al momento ya de presionar los portavástagos, ya de sujetar los portavástagos, entonces ya se va a quedar más o menos fijo. ok. Pues ya hay que encenderlo, ¿sí? Y ahora lo puedes agarrar de aquí, Isaac, ¿ya viste? Porque ya la altura ya está dada, y lo puedes, si ya definieron su eje de propagación, de traslación, ¿verdad? Pues entonces préndanlo y hagas estos movimientos. Agárralo, Isaac, por favor. Hay que encenderlo, ¿no? Ellos. Sí. ¿Quedó un poquito choco el iris o sí quedó bien? Hay que revisar acá el iris, por favor, Aaron. Bueno, yo lo alineé con los tornillos y pues creo que está... Ok, entonces el cilindro es 1, 2, 3, 4 y el cilindro B. Es por ahí, ¿no? Lo veo desde acá, desde arriba, para que este esté perpendicular a este. Ok. Y listo. Ok. Ahora sí. Ok. Ahí, por ejemplo, me vas a pegar a mí, mira, no importa. ¿Dale? ¿Cómo que? Ya lo prendo. ¿A dónde estás pegando? No, no está. ¿Al iris? Sí. Ok. Más bien la... No. Allá afuera. No, está acá afuera, ¿no? Acá ya. Está abajo. Ahí está. Está abajo. Muy bien. Entonces, primero, lo que puedes hacer es dejarlo, fijar esta línea, este plano, o sea, enderezalo, de tal forma que esté a la altura del... Ahí está, ¿verdad? Más o menos. Ajá. Un poquito más hacia tu izquierda, Isaac. Ahí está. Ahí fijan los tornillos, primero de la mano izquierda de Isaac o de derecha, etcétera, ¿sí? Fijan los tornillos y luego ya se preocupan por la altura. Y ojo, el que esté alineado allá, cuando consigan alinearlo allá, no significa que puede estar alineado acá, ¿no? Entonces, pues hay que apretarlos de una vez para levantar ese poquito que faltaba allá y empezar a hacer las otras pruebas, ¿no? Antes de... Exacto. ¿Sí? Ya se Muy bien. Sí. Pero este todavía está libre, entonces aquí todavía se puede mover. Ok, ya no. Ahí está. Y creo que también este ya está centrado. Tiene su rondana, ¿verdad? Sí. Sí, ¿el otro también? ¿Yo? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Entonces,
Quizá lo que debamos hacer ahora es levantar este vástago. ¿Sí? ¿Ya está listo ahora? No, se movió. No, apriétalo ahí, no importa. Ahorita que lo levantes, pues se va a mover. Apriétalo ahí nada más para fijarlo. Ok. Ahora, a ver, Isaac, hay que aflojar este, pero conforme aflojas este con el tornillo, sujetas para que no se te venga hacia abajo. Sí, o sea, con tu mano, exacto. Y lo levantas, ¿no? Una vez que lo aflojes. Mira, ¿ya lo viste? Voy a abrir un poco más el iris para que lo veas, ¿no? Dale, dale. ¿Es todo lo que se puede? No, ¿no? No, sigo levantando, es que voy lento. Bien. Por ahí es. De hecho, Ahí está. aquí está. Pues ahí tus compañeros, muchachos, ustedes deberían estar acá. Yo. Yo lo apreté y ahora ahí digan. Ahí está, ¿eh? Más o menos, ¿ya? O la sigo moviendo. Vamos con el spot. Queda un poquito más. ¿Puedes abrir el iris de hecho poquito? Sí, Ábrelo un poco más. Mira, ahí te vas a dar cuenta que está ligeramente a la izquierda y abajo. ¿Pero cómo se da cuenta que está a la izquierda? Pues ve para Porque allá, está mira. más pegado Mira, ve para hacia allá. esta parte. Está el orificio aquí y el as está acá, ¿no? Está más ¿Ya? intenso Mira esta que sí, de parte. esta parte, ¿no? Entonces, en principio, si tú abres el iris ligeramente menor al diámetro del spot, debería de rodearlo perfectamente, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pero bueno, la primera preocupación es la altura. Luego ya lo podemos mover, ¿verdad? Para moverlo, ahí va todo el láser, el mecanismo es este, les decía, ¿verdad? Tengo un extremo que puedes mover ese extremo, Isaac, o puedes mover este. Por ejemplo, si el as va hacia Aarón, o sea, si el as estuviera así, ¿verdad? Yo lo que podría hacer es agarrar este extremo, que es donde sale el spot, y hacer esto. ¿Sí? O agarrar este otro extremo, que es este, ¿verdad? Y hacer esto que está así. ¿Ya vieron? Las dos cosas alinean alas. Pero este te cambiaría la trayectoria un poquito más hacia otro plano, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sea que hagan esto y con este nada más compenses, o que hagas esto y con este compenses. Entonces Pero ahorita si- el as está así, entonces lo que No, es lo que no sabemos. Es lo que no sabemos. Ah, no. Podemos fijarlo a la altura y a la posición allá, pero cuando traigamos el iris hacia acá y lo pongamos en la línea 4, ¿verdad? Que eligieron ustedes, y lo centremos el cilindro, entonces ahí nos vamos a ver, ahí debería de el as entrar completamente al iris, y si entra completamente en el iris, en el orificio del iris, acá, es que lo lograste. Pero si está afuera y allá está bien, por ejemplo, si está a la derecha y allá está bien, ¿el as hacia dónde va? Pues hacia allá, ¿no? Sí. Y si está a la izquierda, en este campo cercano, y en campo lejano está centrado, ¿cómo alineaste? Así, ¿no? Es lo que digo que hay que estar compensando. Primero logren la altura y luego vamos a lograr este mapa, este plano, ¿sí? Sí. Por favor. Entonces primero la altura ya. Entonces ahí está abajo o está arriba. Está abajo. Está abajo. ¿Qué está lo dejando? Más Ahí. abajo. Vamos abajo. ¿Lo bajo? No, no tanto. Arriba. Dale, Más dale, arriba. dale. Poquito. Dale despacito. Más. Dale. Dale, no tanto. Ay. Ok. Ya te moví. ¿Bajo o Si arriba? Arriba. Si quieres yo le aprieto y tú lo mueves. Otro poquitito. Para que... Bueno, en cuanto llegues. Ya voy, ya. Sí. ¿Arriba o abajo? Arriba. Poquitito. Bien leve.
Lo sigo moviendo, Ya, Ahí. bueno, yo diría que Ahí. O sea, le falta pero haciendo un poco más hacia arriba. o más arriba. Pero muy leve. Ya se te movió un poquito. Ahí. Más. Eso debería ser un poquito más rápido, ¿eh? Listo. ¿Cómo ya te pasaste? Listo. Arriba o abajo. Abajo. Un cacho así. Ahí. Un poquito más abajo. Ahí apriétalo ellos. Ya. Por ahí, ¿no? Está ligeramente abajo. No, está bien así. Ya está bien. ¿Ya lo apretaste, ellos? Ya. Ok, tráiganse ese iris hacia donde está la navajita por ahí. Pero entonces, entonces ya más bien de cerca vemos lo de... Ajá. sí, Sí, tráete el iris. Ahí en principio el haz pega. Pero les digo, o sea, es como si yo quisiera apuntar con un apuntador láser a Nico. A Nico. Entonces, él puede traer un tiro al blanco aquí y yo le puedo apuntar desde aquí, ¿no? Es lo que estamos viendo allá. Pero también podía apuntarle desde acá. Pero también podía apuntarle desde aquí. ¿Sí? ¿Desde dónde? Pues esto lo va a definir. ¿Ya está centrado? No, sácalo de uno de los orificios para que puedas ver realmente el centro. Hacia atrás, ahí. ¿Estás en el eje del cilindro? Sí. Ok. ¿Hacia dónde va el haz? Hacia la izquierda. hacia la izquierda. Ok, entonces, realmente, ¿cómo fue la alineación? ¿Cómo está este? ¿Qué hay que hacer? Pues ¿Cómo va? exagerándolo es como si lo estuviéramos aventando desde acá hacia acá, ¿no? Así hacia allá, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, otra vez. Yo tengo 2 puntos, va así, ¿no? Ajá. Va así el haz. Exagerado, ¿verdad? Como dice Isaac. Aunque no es mucho, ¿verdad? La altura es correcta, o sea, lo que puedo ver es que la altura lo lograron bastante bien. Pero esta cosa va así. Entonces lo que puedo hacer es, si yo muevo este punto 1, punto 2, extremo 1, extremo 2. Si yo muevo el extremo 1, en realidad no estoy resolviendo el problema, ¿verdad? ¿O sí lo estoy resolviendo? Véanlo de acá, si quieren. Si yo moviera el extremo 1, ¿estaría resolviendo o no el problema? ¿O estaría metiendo otro problema adicional? Allá, en la distancia, en campo lejano, el spot llega bastante bien a la altura que tú lo pusiste y en la posición donde tú lo pusiste, ¿verdad, Aaron? Entonces, si yo muevo el extremo 1 así, ¿qué voy a hacer inmediatamente? Hacer que el haz pase por aquí, pero allá se va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mover el extremo 1, mover el extremo 2. Pero si está así y muevo el extremo 2, simplemente, fíjense, simplemente esa dirección donde está pegando el haz, ¿verdad? En este punto que está aquí, ¿verdad? Que llega de esta forma así, la estoy alineando. ¿De acuerdo? Y no estoy permitiendo que el haz, al mover el punto 2, pase el iris, pase por el orificio del iris. No sé si me explico. ¿Sí? Ustedes tienen un iris aquí y el spot les está pegando aquí así. ¿Verdad? Y quizá en el extremo lejano entra bastante bien. ¿De acuerdo? Si yo muevo el punto 2, estoy haciendo esto. ¿Entró el haz? No. Entonces, si yo muevo el punto 2, me aseguro que este problema de inclinación en este eje, ¿verdad? En el azimutal podemos decirlo, se esté resolviendo, pero luego voy a tener que hacer toda mi plataforma ligeramente hacia acá. ¿Sí? Y eso es el problema. Cuando hagan esto hacia acá, quizá aquí resuelvan, pero allá no estén resolviendo porque sí le dieron otro grado, ligeramente otro ángulo en este azimutal, ¿no? Entonces, de las recomendaciones que se hacen es que no trabajen con un solo iris, sino que trabajen con ¿cuántos? Con 2. Porque lo que está mal aquí está bien allá. ¿Sí? Sí. Y cuando corriges el problema aquí, quizá estés teniendo un problema allá. Entonces constantemente estás monitoreando los dos. Y para eso, aquí está otro iris. ¿Sí? Sí.
Entonces, los vástagos están allá, ya sabes dónde están los vástagos, ¿verdad? Jos, en una de esas cajas, tráiganlo por favor. Traigan lo de los vástagos y traigan lo de los tornillos y pónganlo aquí, por favor. Esas no son vástagos, ¿no? No, Ok. no, pero los Y esas son lo de los tornillos. Acá están los Los la de tornillos. los tornillos. Ok, muy bien. Esto no lo muevo, con cuidado. De hecho, mientras... Ajá, ¿y los vástagos? No, aquí no hay vástagos ni allá hay vástagos. Ah. Entonces lo cerramos, lo detengo aquí y lo cierro con mucho cuidado, ¿no? Sin mover. No hay nada. Por favor. No, ahorita la arreglo. Ah, no sé. Ahí está. Ok, voy a hacer esto. Ok, tornillos y vástagos, ¿verdad? Entonces buscamos un tornillo, ¿verdad? Sin rosquita, perdón, sin cabeza, ¿verdad? Que podamos poner aquí. Adelante, ahí están los tornillos. A ver si estos le quedan, mira. Hay que agarrarlos bien porque estos sí se pueden ir por los orificios. A ver si estos le quedan. Hay que agarrarlo bien y luego, ok. Y aquí, por favor. Como el de allá tiene la segunda parte. Ah, ok. Ese cabe ahí. Bueno, busco otro igual entonces. Sí. O sea, el otro extremo, el que tenías, estaba bien, pero no este entonces, ¿no? ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Más o menos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como esos que tienes, hay cafecitos. Sí, quizá esté por acá y quizá le quede mejor. Entonces ese y lo dejas aquí. Si no lo consigues, entonces usamos ese, ¿de acuerdo? Empieza a mirar si quieres pasa toda esa caja para acá donde está Isaac para que Aarón no. Ay, se me olvida. Soy muy malo para los nombres, no es personal. ¿Qué es esto? Algo así. Yo creo que está extremadamente grande, ¿no? Largo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es... Ya quedó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, entendiste la idea, ¿verdad, Héctor? Pruébalo, por favor. Fijas más o menos un poquito. Fíjalo. Ok. Habilítalas. No lo muevas, mucho. Ok. Centrarlo a un lado. Primero preocúpate por la altura. ¿Cómo lo ven los demás? Sí. ¿Sí? Hasta abajo, ¿no? Bien. Si ya está a la altura. No, ¿no? Agárralo del mango. Ok. Y ¿con chance? Vamos a usarlo un poquito más. Ahí está, más o menos, ¿no? No es necesario que lo fijemos. Entonces, si yo lo pongo en este extremo, y si al estar abriendo y cerrando el spot no hemos movido el láser, ¿verdad? Debería estar bien. Ahí está. ¿Sí?
Entonces, este lo voy a usar para campo cercano y este lo voy a usar para campo lejano. ¿Sí? Fíjenlo, por favor, con este. Consíganse un tornillo y una rondana. Y allá está. Y ahí está el... Sí, no, sujeto. fue más grande los tornillos. No, es con estos. ¿Le diste uno de esos? Era uno de estos. No, con uno de estos. Ese está muy grande. ¿Sí me expliqué? Vamos a fijar el iris allá en ese extremo. Órale. Y ahí está el sujetavástagos, ¿no? Portavástagos. Ok. De hecho, fíjalo acá, por favor. 1, 2, 3, 4. Más. Esto puede ser así. ¿Sí? Listo. Fíjalo, por favor. Pero si le das ahí cercano, no tiene chance de moverlo. Ahí está. ¿Sí? Ahí apriétalo, alínealo bien nada más, que pase el haz. ¿Está bien centrado? Sí, Ok, perfecto. Ahí ya apriétalo, por favor. es una rondada. No, si quieres, o bueno, sí, con la rondana. A ver si cabe la rondana ahí en esa. Es que se va haciendo cada vez más angosto. Este ya no lo usamos ni este. ¿Sí? ¿Sigue bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí está bien, ¿verdad? Ya tienen ese elemento listo. Aquí es donde 1, 2, 3, 4. Aquí es donde ligeramente está mal. ¿Sí? Allá está bien, aquí está mal. Pero como aquí está mal, o sea, ya no pasa, ¿no? Ahí cuando pasa ya vemos que está bien, ¿no? Muy bien, entonces, alineen por favor. Ya saben, ya más o menos tenemos la teoría de cómo hacerlo, ¿no? La altura está bien. ¿Cómo vamos lo de acá? Primero el punto 2, ¿no? Se acomodan el punto 2 y mueven el punto 2. ¿Sí? Correcto. Van a seguir, deberían de seguir pegándole en el mismo punto donde está pegando ahorita. Moviéndolo para... Pero, y ahora sí, cuando lo tengan así bien, muevan todo hacia allá. Entonces, No, ya no. Sí, porque lo queremos mover de mi brazo. Pensé que no se tenía que aflojar estas de aquí, moverlo desde acá. no. Ves el sistema desde abajo. Ah, La altura no la van a mover. Saben no, que pero ligeramente, creía que esto. o sea, cuando desatornillen eso que está desatornillando Aarón, pues esta cosa se va a descompensar, pero no se preocupen. Solo se tienen que preocupar por estos ejes que les acabo de decir, por ese movimiento en este ángulo en la base mitad, ¿no? O sea, ¿sí? No, para acá. muévelo, falta mucho. Muévese hacia acá. Sí, o sea, esto hacia la izquierda. Hacia acá. No, es al revés. Ah, ok, ya te entendí. Pero es que no, Ahí, el ahí, láser ahí. está chueco, estás haciendo justo. Pero si lo muevo hacia acá, pues va. Yo estoy viendo que pase primero por este lado de acá. Bueno, entonces, Es que si pasa por aquí ya no va a pasar por allá. pero ya luego movemos de adelante, ¿no? O sea, primero era... Tiene que pasar los dos al mismo tiempo, entonces... O sea, sí, es que el láser está así, Ajá. Sí, hacia acá. O sea, tenemos que hacer que sí, se ya. enderece. Y luego ya lo movemos para acá. Sí. Sí. Entonces, por eso yo diría que... ¿Cómo van?
Yo creo que es muy mala idea tratar de hacer esos movimientos de un costado. ¿Sí? Tienes que hacerlo desde acá, exactamente. Ah, entonces aflojar los dos. No, se refería. No sé si se refiere a esto, Ah, no. pero pues entonces lo muevo más o menos. No, está muy acá. Entonces, O sea, lo que no entiendo es primero tenemos que mover aquí para que pase por ahí. Y ya para que pase para allá hay que mover No, este no, no. lado. hay que mover ambos. Los dos. ¿Los dos al mismo tiempo? Sí, porque está así, primero corriges y luego mueves los dos puntos. Sí, ¿no? Pues yo creo que entonces ahí. Siento yo de aquí así, luego yo ahora sí. Ahora aflojas y mueves exactamente. Pero otra vez, no muevas de un lado, mueve de frente, te agarra esta cosa así y haz esto, para que puedas ver la trayectoria. ¿Lo plugo? Pues sí, pues. Sí, sí, con eso. Y vamos a tratar, agarra los dos, por favor, Armando. Ahí. Vamos a tratar de mover todo en orden, bien. Entonces, Ahí está, por ahí ya pasa, por allá. Está poquitito arriba. Sí, y entonces tú ya vas a saber, cuando lo muevas así, si allá va hacia allá, pues mueves estos dos puntos, dos extremos. Tú ya sabes cuál extremo, ¿no? Si mueves el extremo de adelante, lo que haces es que algo que estás corrigiendo en campo cercano, lo estás agravando en campo lejano. Entonces tienes que corregirlo con el extremo de atrás. ¿Sí? Por aquí ya pasa, ¿no? Ah, Sí. Sí, por aquí en principio está bien, ¿no? sí. Está pasando, pero allá, Y pues está bien, ¿no? Nada más está Sí, distorsionado no, por la está- altura de la... no, pero la altura, acuérdense que se corrige al atornillar. Ajá. Ahora entonces atornilla, ¿no? Pero la alineación ya ¿Cómo está se ve bien. aquí? Bien, ¿no? Sí. O sea, en este movimiento ya quedó bien, ¿no? Sí. ¿Cómo se va viendo? Ahí está La pasando. altura. Ahorita vemos. Por allá sigue pegando, sigue Sí, estando sí. centrado. Sí. Acá está centrado, No, ya no. ¿no? No. Pues entonces, ¿qué Se bajó, pasa? ¿no? No. No, pero sí. A la altura no está, pero está en la misma línea. No, tampoco. Está un poquito a la izquierda. Bueno, entonces lo vuelvo a plugar. Sí. ¿Cuál? muy bien, entonces otro intento. Ábranlo aquí. Abre el iris aquí un poco. Un poquito más para que pase y vemos allá. ¿Cómo lo ves allá, Isaac? Independientemente de la altura. Está muy a mi izquierda. No lo está O sea, haciendo. está a tu derecha. Ujú. Ok, entonces... Híjoles. A ver. Si quieres les ayudo un poco. No, hay que quitarlo mejor. Porque es como... Luego cuando lo ponemos se nos mueve mucho. No lo sé. Ahí está. Ok, ciérralo un poco aquí, Jos, para ver qué está pasando aquí. Ajá, todavía hay que corregirlo ligeramente, ¿no? O sea, tu mano esta, hazlo para allá. Hazlo así tanto. Ábrelo, Jos, para que vea ya Isaac. Aquí está bien, aquí está bien. Ok. ¿Sí? Todos se preocupan por la altura. Sí, ahí está bien. Muy bien. Hay que tratar de que siga así. Aquí ya se ve bien, ¿no? Sí. Ok, entonces hay que apretarlo.
Así. Pero este no lo sueltes, ¿no? Al menos este no lo muevas. Más o menos. Si lo abres aquí, por favor. Y eso está bien chueco. Ok, ciérralo un poco. Ya, lo voy a intentar yo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ábrelo ya. Ahí está en el eje. Sí. ¿Sigue en el eje? Sí. ¿Seguro? La altura es lo que está mal. No, sí, eso ahorita. Ciérralo ya. Ahí se mueve, ¿verdad? Sí. Ok, abre un poco. Es este. Entonces. Ok. Ahí, Sí, ahí parece que sí está en el... más o menos, ¿verdad? Sí. Ok, pues ahí está, ahí lo tenemos. Y la altura. Ciérralo ya. ¿Hacia dónde hay que moverlo, Isaac? Está derecho. ¿Mande? Está derecho ahí. ¿No está pegando Pega más arriba, ¿no? abajo? Vayan a verlo ya, por favor. O no sé. Pega más de este lado. ¿De dónde? A la izquierda. ¿A mi izquierda hacia abajo? ¿O nada más hacia la izquierda? Está un poco bajo, ¿no? ¿Eh? No, o sea, está a la izquierda y bajo. Nomás Ajá, ven sí. subirlo Ahí voy, ¿eh? Ahí y voy. a la derecha, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo se ve? Un poco más arriba. Y a la... Y más arribita, ¿no? Sí. Ahí. Ahí. Ahí, ¿cómo se ve? Está arriba a la izquierda, ¿no? Sí. Muchos grados de libertad aquí, ¿no? Con esta plataforma. Ok. Entonces, espérame tantito, ¿sí? Ahí. Está abajo. Pega justamente abajo. Espérame, ¿no? Allá. Ahí, ¿cómo se ve? Pues todo pega abajo. Ahí. Ahí. Un poquito más abajo. Ligeramente más abajo. Ahí. Ok, un momento. Ahí. Bueno, sí está difícil conseguir que esto quede bastante bien, pero bueno, más o menos está alineado, ¿no? O sea, este sí pega un poquito acá, pero ya no está tan mal. Ábrelo un poco. Está duro, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí así. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar aquí así, ¿sí? Y lo que... ¿Qué horas son? La 53. 54. Ok, vamos a tratar de poner un espejo. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es ver si está perpendicular a esta trayectoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a cerrar aquí. Preparan... Pero ¿me puedes traer papel y puedes ponerlo acá, por favor? ¿No está el papel, no? Por acá. Ah, ya lo vi. Otro de estos. Ok.
¿Cuáles eran las especificaciones para trabajar los espejos? Con guantes y poner papel y todo, trabajarlo a esta altura, ¿verdad? Se ve así con el- Ajá, ahí está, ¿no? Este en principio ya está montado, este ya está bien. Y ¿dónde se quedó el iris? Con este iris inicialmente les decía, me puedo dar una idea si están su eje, su centro igual a este. Sí, eso es lo que les decía, ¿no? Muy bien, más o menos ahí está. ¿Qué es lo segundo que hay que checar? Que cuando lo pongamos en el spot o en la trayectoria, ¿qué? Que rebote, que se refleje y que sea perpendicular. Muy bien. Habilitemos el láser, por favor. Entonces ya podemos ponerle aquí un stop. Ese es el stop, por favor. ¿Dónde lo dejé? Ah, aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, hazte por acá, por favor, Héctor. Más. Ok. Entonces ahí está el reflejo. Y vean, acá. Ahí es, ¿no? Sí, es lo que les decía, por favor. Sí, ¿verdad? Está en la misma altura. Es perpendicular. Está, pues intencionalmente lo pongo a un ladito del spot de salida para ver si realmente está a esa altura. ¿Sí? Ahora lo que deben de elegir es la línea de trabajo sobre la cual van a mandar y generar su camino óptico 2, ¿verdad? Sí. Este es el camino óptico 1, ya lo tienen. Ajá. Este es el camino óptico 2. ¿Cuál es esa línea? ¿Qué sería sobre esto? Si eliges esta, va a pegar en esta plataforma que está acá. No me la he visto. Yo digo que puede ser esta, ¿no? Y aquí está para no molestar. Esta de acá. Una más. Dos más. Otra. Esa. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ahora, este spot ponlo allá. Este iris ponlo ahí. No, pero se entra en lo... sí, en el cilindro, exacto. Ok, entonces, vean, yo sigo trabajando sobre 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y, ok, ¿de acuerdo? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Si yo hago esto, por favor, ahí van las